Vámonos a mi casa. ¿Puedo ir sin que me hayan invitado? Pues claro, ¿por qué no? Tu madre va a pensar que te quiero. ¿Y no me quieres? Claro que sí. Quería decírtelo hace mucho, pero me daba miedo. ¿Cuánto tiempo estarás estudiando aquí? Otros 2 meses. ¿Y después te irás al frente? Sí, claro. ¿Y qué voy a hacer si te matan en el frente? No me van a matar. Volveré sano y salvo. Sí. ¿Por qué lo sabes? Eres tan... ¿Tan qué? así. Tenemos tiempo de sobra, Janina. Tenemos 2 meses. Vete a 2 meses, no es mucho tiempo, no es nada. Tienes que presentarte a mi madre. Ya lo he decidido. Vas a conocer a mi madre como es debido. Ya conozco a tu madre. De esa manera no. Tienes que presentarte. ¿Y cuándo vendrás? ¿Cuándo te van a dar permiso? Si quieres, me escapo dentro de 2 días. De acuerdo. Entonces nos vemos dentro de 2 días. Me imagino un buen repollo. Con carne. El plato está lleno de comida. Y sale mucho humo. Me muero de ganas de comerme algo así. Yo me acuerdo de la cocinera de mi orfanato. Se llamaba Zulfia Muradovna. Menudo pilaf preparaba. Delicioso. ¿Creéis que el pilaf no es más que arroz con verduras y carne? Imaginad la carne de cordero. La más jugosa y blandita. Cortada en trocitos y metida en la olla. Una grande. Después se cortan las zanahorias en trozos muy pequeñitos y luego la cebolla. ¡Calla! ¿Y sabéis lo que es el draniki? ¿El qué? El draniki lleva salsa de setas y ternera asada. ¿Os lo cuento? O mejor no. Hola, muchachos. Me llamo Efrosinia Alessandrovna. Llevaréis el pan en estas cajas. 15 barras cada uno. Las voy a contar. Y quiero que lleguen las mismas a la academia. Ni se os ocurra coger ni una miga, ¿está claro? Acabaréis en el calabozo si falta un solo trozo, ¿entendido? Venga, a cargar. Venga, cerrad ya y subid al camión. Podrían darnos un poco de pan. Hay muchos combates en Stalingrado. ¿Y eso qué tiene que ver? No llega pan suficiente al frente. Ojalá estuviera allí. Dicen que se come más. ¿Qué estás mi haciendo? comida. Solo quiero calentarme. Está calentito.
¿Qué estás haciendo? No he sido yo. Ha sido mi mano la que me lo ha metido en la boca. ¿Me fusilarán? ¿Sabéis qué? Comámonos la prueba del delito. Si no te has metido en la boca un puñado de trozos de pan negro a toda velocidad, tantos que no podías ni masticarlos ni tragártelos de golpe, si no has probado este tipo de pan, es que no sabes lo que es una auténtica delicatessen. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Estoy encantado, señora. Me alegro mucho de verla. Solo con estar a su lado me siento feliz. Me estoy muriendo de pasión. ¿Qué? ¡Qué pañuelo tan bonito! No sabe cuánto me gustaría, señora, ser un pañuelo para abrazar su hermoso cuello día tras día. Escucha, vivo. En la casa roja, tercer piso, apartamento 12. Ven a verme. Te estaré esperando. Falta una barra. ¿Dónde está esa barra? ¿Cuánto? 1500. Se lo cambio por jabón. No. ¡Qué bonito! Sí, ¿verdad? es bonita. ¿Cuánto quiere? 1500. No. No, gracias. ¿Cuánto es? 1500. ¿Lo dejamos en 1000? Ande, mujer. No puedo. Es de seda. Tóquelo. De acuerdo. ¿En 1000? Sí. Gracias. Gracias. Que lo disfrute. Compre pan. Compre pan fresco y recién hecho. Compre pan. ¿Estás dormida, mamá? No, estoy despierta. ¿Has cogido frío? No, ¿qué va? Mamá, tengo que contarte algo. Va a venir Petty a vernos. Ya. ¿Me has oído? Sí. ¿Por qué estás acostada? No me gusta esa tos. Ya se me pasará. ¿Has sacado la máquina de coser? ¿Has estado cosiendo? He estado haciendo pantalones. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hace 1000 años que no cosías. Mamá, ¿te pasa algo? No. Es que no
me han salido bien los pantalones. Mamá, dime qué ha pasado. Tenemos un problema muy grande, Jana. ¿Qué? Me han robado las cartillas de racionamiento. Mamá. Ya basta. Petia no vendrá. Es un soldado. Ha podido pasarle cualquier cosa. Es un cobarde. Y no me quiere. No le habrán dejado salir. Hoy tenía permiso, estoy segura. Que no le habrán dejado salir. Estoy harta, mamá. Tengo sueño y tengo que madrugar para ir a trabajar. Me voy a la cama. No me digas nada. Soy fuerte, mamá, muy fuerte. No me importa que no haya venido. Me da igual. ¿Quién es? Soy Dobrov. Buenas noches. No haga ruido. Mi hija duerme. Acaba de irse a la cama. Vamos a mi cuarto. Pase. Shh, no hagamos ruido. Bien. Tómese el té. Ahora voy. Deje la taza en la silla. Gracias. Isbeta Danilovna. Llámeme solo Isbeta. ¿Cómo van a aguantar sin las cartillas de racionamiento? No se preocupe. Como dice Jana, saldremos adelante. Pasamos por cosas peores. ¿Y qué pasa con el padre de Jana, su marido? Mi marido. Supongo que está en el frente. Verá, vivíamos en Riga, pero él se marchó a Moscú. Al principio nos mandaba cartas, luego postales y después recuerdos con alguien. Al final, nada. Bueno, bébase el té. Bébaselo antes de que se enfríe. Casi ni se puede llamar té, pero es mejor que tomar agua hervida. Lleva unas pocas hojas de té, así que sabe bien. Beba. El que se enfría. Perdóneme, Isbeta. Tengo que volver a la academia. Le he traído un poco de pan. No lo rechace, por favor. Acéptelo. Gracias. ¿Es su forma de ayudar a una pobre mujer? Se equivoca, Jana. Lo hago de corazón.
ha pensado en la diferencia de edad. Mi madre tiene 40 años. ¿Y usted? 25. No quiero verla sufrir. No ha tenido una vida nada fácil. No sé qué decir. ¿Podría decirme qué sabe de Glushenko? El cadete Glushenko. Cadetes, Raisky, Nikitin, Sabel y Glushenko por robar una barra de pan, mientras nuestro país hace el esfuerzo de enviar todo el que tiene al frente. Quedan arrestados 5 días en el calabozo. Я с ним ни разу в самоволку не ходил. К избушке той, что притаилась у оврага. Estamos aquí por mi culpa. Очень часто говорил. Мол, ты Si queréis pegarme, no me importa. No lloriques, amigo. Nos lo comimos entre todos. He cometido un error, pero estoy estudiando. Esto es una academia. ¿No es así? Из трехлиней и сородий дальнобойных. Морденька, Морденька, милая моя, а воевать по фронту ходим. Молодцы, курсанты! Морденька, Морденька. Другой мой друг хоть и закончил ФЗО, но в мире спорта был в большом авторитете. Имел значки во всех ступенях ГТО. И в межфабричной побеждал он на эстафете. А третий друг, профессорский сынок, у них на Сретенке огромная квартира. Ему папаша броню строить ему, но друг мой выбрал ромбы командира. Нас 4, мы разные. Raisky, Glushenko, Sabel, Nikitin. A la formación. По законам нас скоро уж присяга, затем по эшелонам, нас скоро уж присяга, а затем по эшелонам, брат, по эшелонам. Эй, Морденька, Морденька, милая моя, воевать на фронт поедешь. ¡Grábenla! 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 Parece que le está tocando las tetas a una puta. Clávela con rapidez. Deme el fusil. Se lo demostraré. Fíjense en mí atentamente. Se coge, se clava, tire hacia abajo y sáquela. Clavar, bajar y sacar. Clavar, bajar y sacar. Clávela. No puedo. ¡En formación! ¡Firmes! ¿Alguna vez han intentado hacer algo que pensaban que no serían capaces de hacer? ¿Qué va a decir cuando sienta que una bayoneta le atraviesa las tripas? O si se la ponen en la garganta. Las gafas no le van a proteger, cadete. ¿Ven las botas que llevo puestas? Son alemanas. ¿Saben dónde las conseguí? Exacto. Maté a un nazi y se las quité. Aquí les enseñamos a sobrevivir. Les preparamos para que ningún alemán pueda quitarles las botas. ¿Ha comprendido el mensaje, cadete? Sí, señor. Esta pala tiene un valor incalculable en el combate.
Otra demostración. Apuntad a la nuez y será vuestro. Lo repito. También podéis darle un golpe en cualquier otra parte. Cadete Nikitin. Sí. Dé su fusil a un compañero. Venga. Demuéstremelo. Bien. Más fuerte. Con más brutalidad. ¡Más! Yuri hizo pedazos aquel muñeco. ¿En quién estaría pensando? ¿A quién odiaba tanto? Estaba más enfadado que nunca. 5 cartuchos equivalen a 5 vidas humanas. Matar o morir. De eso se trata. Carguen los fusiles. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que ajustar los fusiles. Que comprobar los cargadores. Y que sonarles la nariz. En el frente habrá un fusil para cada 2, si hay suerte. A veces para cada 3. Elijan su objetivo. Se han vuelto a equivocar. Yo sé a dónde estoy apuntando. Han elegido un objetivo sin tener miedo de nada. Los alemanes les estarán apuntando. Solo los más rápidos ganan. ¡Fuego! ¡Venid aquí, malnacidos! ¡A sus puestos! ¡Seréis hijos de...! ¡No podréis conmigo! ¡Sois unos cobardes! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Deme ese fusil! ¿Qué cree? ¿Que ha conseguido darle? ¡Vuelvan a la trinchera! ¡Son unos borregos! ¿A qué le estaban disparando? Primero denle a los muñecos de cartón. ¡Idiotas! Hay niños trabajando en las fábricas para producir estas municiones. 12 horas seguidas. ¡Idiotas! Fíjense en mí. Es que nos dan muy pocas balas. Si tuviéramos más munición, no quedaba un alemán vivo. Son todos unos cobardes. No podrían enterar a esos nazis si tuviera más balas. Yo casi le doy al avión, eso seguro. Por primera vez, comprendí que podía perder la vida en el campo de batalla. Sin embargo, no estaba aterrorizado. Deme uno. Mire cuánto azúcar. Hay suficiente para una semana aunque se atraque. Pero, hijo, ¿dónde lo has tenido? Está casi negro. Se puede limpiar. Mire. Os dan este azúcar para los dientes y vosotros, pequeños demonios, lo cambiáis por tabaco. ¿Y usted, abuela, de qué viviría si no?
Tienes razón. Pero solo puedo cambiar estos terrones por media bolsita. ¿Solo media bolsita? Ayer era una entera y hoy media. ¿Cuánta inflación? Dicen por ahí que nuestro ejército ha sufrido otro duro golpe. Eso no es cierto. ¿Hacemos el trato o no? Si el chaval quiere fumar. No soy un chaval. Perdona. Dele el tabaco. Yo se lo pago. Puedo pagar mis deudas. Permíteme hacer esto por ti. Por favor. Te lo devolveré. De acuerdo. Pero no soy tan generosa como te crees. Me cobraré la deuda con intereses. Esto, por el tabaco. Ahora, ya no te debo. Nada de nada, ¿está claro? No quiero saber nada de ti. ¡Eres una puta! Ya lo sé. El amor de Yuri nos afectaría a todos de forma muy desagradable. El resto se lo ha prestado al Ministerio de Defensa. En el frente lo necesitan más que usted. El 24 de noviembre, los nazis lanzaron una contraofensiva y estuvieron a punto de echarnos de Stalingrado. Si hubiéramos rendido Stalingrado, habríamos perdido la guerra. Todo se enviaba al frente: dinero, provisiones, armas, hombres. ¿Esto es todo? Todo el pan se ha enviado a Stalingrado. Todo para el frente, todo por nuestra victoria. No se tenía en cuenta nada más. Te lo pedí no hace mucho. Es imposible, Volodia. ¿Quién va a autorizar que te entregue la ración de un mes por adelantado? Todo para el frente, todo por nuestra victoria. Me lo prometiste. Aquellas batallas tan lejanas tenían un efecto inesperado y aterrador sobre nosotros. Camarada teniente, permiso para hablar. Camarada teniente, concédame un permiso. Por favor, lo necesito urgentemente, de verdad. Solo hasta las 11. Lo pagaré, por favor. Si hay que hacer guardias, las haré. Estoy dispuesto a limpiar letrinas. Es la última vez que le pido algo. Hoy no he tenido suerte. Y usted está muy triste, camarada, ¿eh? ¿Lo está? ¿Necesita ayuda? ¿Eh? ¿Eres capaz de tener la boca cerrada? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Sí. Camarada teniente, queda mucho. ¡Cállate! Y no hables alto. Vale, así estamos. Es nuestro almacén de provisiones. Ya sé que es un almacén de provisiones. Entra, rápido. ¿Yo solo? Vamos, vamos, vamos. Pero venimos a robar. ¡Cállate! ¿Vamos a robar algo? ¿Tú qué crees? Pero es que...
Márchate si tienes miedo. Vete. No te lo tendré en cuenta. No tengo miedo. Si hay que hacerlo, se hace. Adelante. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Entró solo? Sí, entra. ¿Y usted? Yo me quedo vigilando. Empújame. Sin hacer ruido. Rem, sí. Coge medio saco nada más y sal de ahí. Por el robo de 3 espigas de trigo, podían condenar a una madre cuyos hijos se morían de hambre a un gulag. Iba a ser medio saco en tiempos de guerra. Si los pillaban, sufrirían la deshonra, los juzgarían y los condenarían a muerte. Me da la impresión de que no te gusta cómo es Rem. ¿Me equivoco? ¿Por qué me va a gustar o dejar de gustar? No es una chica. Toma fuego. Los caucásicos no hablamos tanto como él. No nos van los charlatanes. Es un artista. Y nos cuenta cosas para que no nos aburramos. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, creo. De acuerdo, vámonos ya. ¿Has oído algo? No, nada.